Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de CNN Prime en una noche particular, en una noche histórica, porque en Estados Unidos se comienza a definir el futuro presidente de la República. Y digo se comienza a definir porque probablemente los resultados los conozcamos ya pasadas varias horas, incluso podrían ser días. Pero tenemos los ojos puestos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos y comenzamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo allá y en nuestro país en CNN Prime, revisando titulares. Máxima expectación hay en Estados Unidos por los resultados de esta elección presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Una reñida contienda que tiene los ojos del mundo puestos en los 7 estados bisagra que podrían definir al nuevo líder de la potencia norteamericana. Y en nuestro país, el presidente Gabriel Boric descartó un nuevo cambio de gabinete. El mandatario aseguró que quiere a todos sus ministros trabajando de lleno en los compromisos para cumplirle a la gente. Desde la oposición, en tanto, reforzaron el llamado a efectuar un ajuste ministerial luego de la crisis que desató el caso Monsalve. Y en el segundo día de juicio oral del caso Gustavo Gatica, el ex carabinero Claudio Crespo renunció a su derecho a guardar silencio. En su testimonio negó haber disparado en contra de Gatica durante el estallido social. Su declaración debió ser interrumpida ya que fue notificado de una nueva formalización por otro caso de apremios ilegítimos. Y en la música terminó la expectación. La banda británica Oasis confirmó su regreso a Chile. Los hermanos Gallagher anunciaron que además de Santiago visitarán Buenos Aires y Sao Paulo en Sudamérica. El show en nuestro país tendrá lugar en el Estadio Nacional el próximo 19 de noviembre, pero de 2025. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Bueno, ya a esta hora en Estados Unidos ya se comienzan a cerrar las primeras mesas en los primeros estados que, dependiendo de la hora, en ese país hay 2 horas menos en muchos de los estados, por lo tanto las mesas se están cerrando recién, están comenzando a cerrarse estas urnas y lo que les contábamos al principio, probablemente durante esta noche no sepamos quién va a ser el presidente de Estados Unidos, presidente o presidenta, porque efectivamente hay 7 estados bisagra que pueden definir esta elección y además porque hay muchos otros, por ejemplo el estado de California que va a cerrar muy tarde, tiene una gran cantidad de electores y eso es entonces lo que va a comenzar a abrirse muy tarde. Por lo tanto, cerca de las 2 de la mañana podríamos tener alguna estimación, eso sí, el resultado es categórico. Mónica Rincón, nuestra compañera, está en Estados Unidos, ha reporteado durante toda la jornada y por cierto vamos a estar con ella también desde los distintos lugares. Ella ya está en Washington para contarnos cómo se está viviendo esta jornada de elecciones en Estados Unidos, más bien el último día de elecciones, unas elecciones que comienzan con anticipación, con el voto anticipado y el voto electrónico. Y comenzamos de inmediato a revisar las noticias nacionales. Y como les contábamos en titulares, el ex carabinero Claudio Crespo renunció a su derecho a guardar silencio y declaró como el principal acusado de apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica durante el estallido social. Mientras prestaba declaración, fue notificado de una nueva formalización por otro caso del estallido social y que va a ser formalizado el próximo 10 de diciembre. La nota es de Estefanía Bustamante. Y lo que se le entregó al acusado, lo que le llegó al tribunal, que es la solicitud de formalización con la fecha que corresponde a la formalización, la solicitud del instituto y la providencia del instituto. Apenas volvían del primer receso del día cuando una solicitud llegó hasta la sala contigua donde esperaba el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo. Me notifican de este documento que es una notificación de formalización por un nuevo caso de una persona que la policía me está acusando que yo le causé lesiones por
durante la crisis social, creo que fue en octubre. Iba a retomar su declaración por el caso de Gustavo Gatica, donde lo acusan de apremios ilegítimos con lesiones graves, gravísimas. Cuando fue notificado, recibió una solicitud para ser formalizado en otro caso, impidiéndole, según su defensa, continuar con su testimonio. Una notificación de este tipo ineludiblemente lo va a afectar. Como defensa estamos de acuerdo en que esto afecta a una persona que se encuentra específicamente haciendo una declaración en calidad de imputado en un juicio oral. No habiendo oposición a la petición de la defensa, en orden a hacer el receso acá para que pueda conversar con don Claudio, vamos a hacer el receso esta mañana a las 9 de la mañana y que continuaríamos con la declaración suya, don Claudio. Paralelo al caso Gatica, Crespo será formalizado en el 8º juzgado de garantía por apremios ilegítimos ocurridos el 24 de octubre de 2019 en la comuna de Providencia. La investigación es liderada por la Fiscalía Oriente y el INDH solicitó que se le notificara al exuniformado. La oportunidad anterior en que se pretendió llevar a cabo la formalización no se le pudo notificar. Y además él tenía en esa causa registrado un domicilio distinto al que había entregado en otras causas, como por ejemplo la de Puente Pío IX. No lo conozco, no sé mayores detalles, por lo tanto esto es una sorpresa para nosotros. Es como raro que después de 5 años la justicia siga, recién me notifiquen de un hecho ocurrido hace 5 años. Hace casi 5 años también ejecutó los disparos que supuestamente habrían provocado la ceguera total de Gustavo Gatica. 3 disparos de escopeta antidisturbios, donde uno, según la Fiscalía, habría impactado a la víctima el 8 de noviembre de 2019. Ese día y los anteriores fueron relatados detalladamente y en casi 2 horas por el excarabinero en el estrado. Para conocimiento de todos, me incluyo, y yo digo de todos, desde el alto mando, en ese tiempo estaba la institución liderada por el general Mario Rosas, hacia abajo, todos pensábamos que estábamos utilizando perdigones con munición de bomba. Crespo contó además que ese día tenía problemas en su muñeca y se negó a una licencia médica, pese a las recomendaciones de enfermería. También detalló las agresiones sufridas por manifestantes y negó ser instructor de escopetas antidisturbios. Nunca hice el curso de escopetas, sino que yo era un usuario de las escopetas. Y el usuario de escopeta tenía una certificación básica. Precisamente porque recién inició su declaración el día de hoy, preferimos no pronunciarnos sobre eso, sino que dejar que el juicio siga su curso de manera normal y ya habrá minuto para contrainterrogar respecto a la declaración que está rindiéndose en estos días. Serán días los que tome la declaración del exoficial de Carabineros en un juicio que se prevé dure 1 año e incluya cientos de testimonios, entre ellos el de Gustavo Gatica, mientras que en el otro caso, Claudio Crespo será formalizado el próximo 10 de diciembre. No hay cambio de gabinete. Eso fue lo que aseguró el presidente Gabriel Boric durante una actividad en el Palacio de la Moneda. Una decisión que cambia el panorama para los partidos oficialistas que analizaban cuáles iban a ser las autoridades que dejarían el gobierno para postular al Congreso el próximo año. Además, el mandatario nuevamente respaldó el desempeño de las ministras del Interior y de la Mujer. Los detalles en el informe que preparó Macarena Román. Hace ingreso su excelencia el presidente de la República, Gabriel Boric. Si algo tenía claro el presidente este martes en su llegada a una actividad en La Moneda, era que no iba a dejar espacio para dudas. Yo sé que hay muchas especulaciones y que se habla mucho de cambio de gabinete. No hay cambio de gabinete. Acá a todos mis ministros los quiero trabajando. Un cierre de puerta a una decisión que se veía como inminente, considerando que en 10 días más, como máximo, las actuales autoridades de gobierno que deseen postular al Congreso el próximo año deben dejar sus cargos. Me llama mucho la atención que el presidente haya sido tan claro y fuerte hoy día, cuando en 10 días más va a tener que cambiar y volver a cambiar, como ha sido la tónica de su gobierno, tener que volver a cambiar su discurso. Hoy día ha dicho que no va a cambiar el gabinete. A lo mejor la próxima semana cambia opinión, pero es una decisión de él. Presidente que hizo una especie de reconocimiento público a los ministros que se presumía podían dejar el gabinete.
para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, como lo está haciendo la ministra Orellana. Nosotras vamos a continuar con las tareas que nos hemos propuesto como Ministerio de la Mujer para este segundo semestre. Como lo está haciendo el ministro Cataldo. Hoy día yo soy ministro de Educación y vamos a llegar hasta el final o hasta que el presidente lo decida. Como lo está haciendo el ministro Lezalde en esta pega agotadora. Y mi compromiso con el presidente y con el gobierno es hasta el último día de su mandato mientras cuente con su confianza. Confianza del presidente Gabriel Boric, que también evidenció hacia las ministras de Obras Públicas, Desarrollo Social, el titular de Vivienda y, por supuesto, a quien le ha tocado recibir varias críticas durante las últimas semanas, la ministra del Interior. Ministra, el cambio de gabinete que no va a hacer finalmente, ¿qué le merece esta decisión del presidente? Pero imagínese una decisión del presidente, ¿qué me va a parecer? Es mi jefe. Donde sí emitieron opinión fue en la oposición, mientras algunos descartan la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Toá, o al menos juntar los votos para aprobarla, otros siguen cuestionando la labor del equipo de seguridad. Como que los delitos hoy día son más descarados, son más violentos, son a plena luz del día, son en la calle y eso la gente lo resiente. Por eso nosotros le hemos pedido al presidente que haga un cambio de gabinete. Creo que la única manera de no afectar la agenda de seguridad es mantener la titularidad de la ministra de Seguridad. Titularidad que al parecer también mantendrá la ministra del Trabajo, aunque Janet Jara asumió también que en algún momento se pensó en su salida para postular a otros cargos. En algún minuto el partido se lo planteó, lo analizó, le dio algunas vueltas, pero se concluyó que era el presidente de la República quien tenía que decidirlo y yo en ese sentido me parece bien. Estoy contenta de seguir cumpliendo esta labor. Decisión que los diversos partidos oficialistas deberán tomar mirando otros nombres. Las candidatas y candidatos al Congreso, al parecer, tendrán que ser quienes no forman parte del gabinete. Yo creo que hay un destacado de una cantidad de cuadros, hombres, mujeres, del punto de vista político, que están capacitados para ir a una confrontación del punto de vista parlamentario. Hay hartos candidatos y candidatas, en eso nunca tenemos problemas, no se preocupen. Reacciones que dejó el comentario del presidente Gabriel Boric sobre su gabinete. Lo único inamovible es que de cambiar de opinión tendrá hasta mediados de noviembre para sacar de los cargos a quienes tengan intención de llegar al Congreso. Y 11 detenidos dejó una serie de allanamientos en las comunas de La Pintana y San Bernardo. Personal del OS7 de Carabineros llevó adelante 5 operativos en el contexto de una investigación por tráfico de drogas y homicidios en la comuna de La Pintana. Entre los detenidos figuran ciudadanos chilenos y extranjeros e incluso uno de ellos corresponde al líder de una banda delictual de La Pintana conocido como el Dios de la Guerra. Durante los allanamientos se incautaron armas, municiones y dosis de ketamina, pasta base, marihuana y cocaína. Además, las autoridades no descartaron una presunta vinculación de la organización criminal con homicidios ocurridos en la zona sur de la región metropolitana. Las autoridades detallaron que la investigación buscará esclarecer el posible contrabando de armas, así como la instalación de drones para el control de sus operaciones ilícitas. Se está buscando la banda de Buster Miller llamado el Dios de la Guerra, que falleció en enfrentamiento a bandas rivales hace un tiempo, quien toma justamente ese poder de cabecilla de la banda, Brian, es el blanco principal junto a los puntos de venta y las personas que trabajaban con él. Se logró efectivamente tener a 11 personas, algunas de nacionalidad extranjera, colombiana en particular, pero también se logró la detención del líder de la banda. Utilizan personas de nacionalidad extranjera para cometer algunos delitos. Tenían sistemas de vigilancia. La forma de utilizar dron no solo era para evitar justamente que lo fiscalizaran, sino que también lo usaban para monitorear algunas bandas rivales. El líder de esta banda vivía en un condominio en San Bernardo. No viven en la comuna de La Pintana, hacen daño en la comuna de La Pintana, pero viven en otras comunas
con lujos. Lo que hay que hacer en estos lugares, porque estamos hablando de que este drama lo seguimos viviendo en estas villas, que son parte hoy día del plan prioritario, insistir en el plan integral. Acá no solo hace falta más carabineros y que trabaje carabineros y la Fiscalía y el Ministerio Público, sino que aquí también a estas poblaciones tan vulnerables hay que hacer algo muy parecido a lo que fue La Legua y a lo que fue Bajos de Mena. La delincuencia no tiene límites comunales, este hecho ocurre en La Pintana y termina en los detenidos en San Bernardo. La verdad que lamentablemente en la zona sur poniente se ha transformado en un hecho constante y permanente. Aquí queda demostrado que existe una desigualdad brutal en la región metropolitana, donde existen bolsones de pobreza que tienen que convivir habitualmente con un narcotráfico y crimen organizado que es Dios y ley en los territorios. Creemos que es importante que las policías, la ley y todo el peso de la ley llegue a estos territorios, pero acompañada también de recursos para invertir y recuperar territorios que hoy día están dominados por el narcotráfico y el crimen organizado. Parlamentarios han intensificado los llamados a reformular el presupuesto público 2025, luego que el gobierno reconociera que no se cumplirá la meta de crecimiento para este año. Natalia Muñoz nos cuenta que, incluso por primera vez, un senador ya pidió la salida del ministro de Hacienda. Sigue el remesón tras el nulo crecimiento del IMASEC de septiembre. El titular de Hacienda tuvo que dar explicaciones respecto a los ingresos que el gobierno supone que estarán para el presupuesto 2025. Según Marcel, los ingresos subirán 8,5% el próximo año. Va a aumentar los ingresos por el royalty minero solo por el hecho de tener una mayor cobertura. Por supuesto, la ley de cumplimiento tributario y el acuerdo entre Codelco y SQM. Eso explica más o menos la mitad del incremento de los ingresos, cerca de un 4%, proviene de ahí. El otro 4% es el que proviene del funcionamiento más regular de la economía. Precisamente los ingresos fiscales derivados de la actividad económica, como el IVA, son los que están en duda. Es que las decepcionantes cifras de septiembre obligaron al Ejecutivo a reconocer que no se alcanzará la meta de crecimiento de 2,6% para este 2024. Por primera vez desde el Congreso hay quienes piden cambios en el gabinete económico y la eventual salida del ministro Mario Marcel. Se le cayó la estantería al ministro Marcel, que había el mes pasado dicho, mire, los agoreros de siempre, pero no nos tincan que no vamos a tener un crecimiento de 2,6%. Hoy día se cayó toda la estantería. Yo creo que el Ministerio de Hacienda hoy día se convirtió en el tapón de las soluciones que venimos planteando hace años. Yo creo que tiene que salir el ministro Marcel y la editora de IPRES, por lo pronto. Esto no depende solo del ministro de Hacienda, depende del ministro de Hacienda, depende del ministro de Economía. También el presidente de la República debe mirar la marcha económica del país. Y esta deja mucho que desear. Es innegable de que el aparataje estatal hoy día, en vez de ser pro-crecimiento, es anticrecimiento. Donde sí habrá ajustes a la baja es en las proyecciones del PIB, las que se entregarán una vez que el Banco Central revise las cifras del tercer trimestre del 18 de noviembre. Expertos anticipan que la cifra sería cercana al 2%, lejos del 2,6% anterior, lo que tendría impacto sobre los ingresos del fisco. Las estimaciones de ingresos que ya se habían cuestionado para el año 2024 y el año 2025 no se vayan a cumplir respecto a las proyecciones de Hacienda. Que uno esperaría, en particular, que el Ministerio de Hacienda hiciera un recorte en el gasto presupuestario para el año 2025. Lo peor que nos puede pasar es que finalmente terminemos autorizando gastos sobre ingresos que finalmente no vamos a poder obtener. Yo creo que efectivamente uno ya podría avanzar en las cifras, ¿te fijas? Porque los plazos son bien acotados. Efectivamente hay que tener el presupuesto totalmente tramitado a fin de mes. Y si se espera al 18 de noviembre, quedaría un rango bastante breve. El presupuesto 2025 contempla un incremento de 2,7% en el gasto público, priorizando seguridad pública y alza de la PGU. Desde Renovación Nacional ya indicaron que no van a aprobar la ley como está, ya que creen que no se van a contar con los ingresos que el gobierno ha proyectado. El propio ministro Marcel ha ya reconocido que las proyecciones de crecimiento no se van a cumplir para este año 2024. Al gobierno le vamos a hacer saber que no estamos dispuestos a aprobar una ley de presupuesto que no está financiada para el año 2025 y esperamos que se recapacite
esperamos ponernos colorados una vez y decirle a la gente sencillamente que el gobierno ha sido incapaz de generar ingresos. Además, preocupan las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, que asegura que este año se va a contar con una menor recaudación del 1,3% del PIB, es decir, 4.400 millones de dólares menos en la economía nacional. No necesitamos amenazas de votos en contra del presupuesto. O sea, nosotros tenemos plena disposición a trabajar los temas de ingresos con el Consejo Fiscal Autónomo. Lo dije desde un comienzo. Las recomendaciones que hace en su último informe, nosotros prácticamente en su totalidad las recogemos. La señal que hemos tenido de crecimiento en el mes de septiembre es mala, es decepcionante. Por cierto, el crecimiento que hemos tenido en septiembre es un insumo que vamos a tener que considerar en la discusión presupuestaria. Por otra parte, el gasto público está creciendo casi 2 puntos por sobre la meta del gobierno, lo que aumenta la presión por continuar reduciendo el desembolso estatal. Y a esta hora revisamos en nuestro sitio web cnnchile.com la respuesta del fiscal nacional Ángel Valencia a una publicación en que se hablaba y se planteaba cuál había sido el tono de la reunión que había tenido cuando fue nombrado ya fiscal nacional con los exministros Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla. De acuerdo a las publicaciones, no solamente había limado asperezas, como había reconocido en un principio, sino que también había prometido a Chadwick y a el abogado Luis Hermosilla entregar reportes o avisar si el expresidente Sebastián Piñera se veía involucrado en alguna investigación. Bueno, esto fue negado por el fiscal nacional y aquí está la respuesta más concreta. Dice, es falso y va a responder precisamente con una investigación y va a denunciar a la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, por faltas a la ética luego de conocerse esta reunión entre el jurista y Chadwick. Desde la vereda opositora señalan que Ángel Valencia debe de una vez dar a conocer completo el contenido de la reunión que en un principio negó y que luego terminó reconociendo. Todo eso y más ahí usted lo puede revisar en nuestro sitio web cnnchile.com. Y hasta ahora hacemos un alto en CNN Prime. Estamos en CNN Prime y luego vamos a regresar para revisar lo que está ocurriendo en Estados Unidos junto a Mónica Rincón y Alicia Contreras. Así que siga con nosotros ya. Y estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo con las elecciones de Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como aquí en Chile, donde a diferencia de otros países, hoy día no se vota en la embajada, sino que se ha votado antes, ya sea por correspondencia, por valija, y Colomba Eichholz está ahí porque siempre en la embajada de Estados Unidos hay una ceremonia, una recepción para revisar y para estar atentos a lo que está ocurriendo a esta hora en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Colomba? Cuéntanos qué ambiente hay a esta hora ahí en la embajada de Estados Unidos en la comuna de Providencia. Buenas noches. Hola Matilde, bueno, efectivamente esta es una recepción con más de 600 invitados en donde pudimos apreciar la llegada, por ejemplo, de diferentes alcaldes, el alcalde de Renca, Claudio Castro, también el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, entre también cuerpos diplomáticos, miembros de la diplomacia tanto chilena como de otros países. Pudimos conversar también con el embajador de Ucrania en Chile, también el embajador de Israel en nuestro país, sobre las proyecciones de las elecciones de Estados Unidos y estos resultados que se esperan sean bastante estrechos y puede que se conozcan, bueno, como ya conocemos, en las próximas horas, quizás también durante la jornada de mañana, dependiendo de los resultados que se puedan obtener en los estados bisagra. Es parte entonces de lo que pudimos conversar con las autoridades, también exautoridades de nuestro país, por ejemplo, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien vamos a pasar a revisar sus declaraciones más adelante, pero este es un ambiente bastante festivo. La embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Mijan, de hecho dio un discurso bastante alegre y también esperanzador sobre estos resultados que se puedan obtener, ya sean favorecientes a Kamala Harris o a Donald Trump, pero la verdad es que su discurso se basó principalmente en celebrar la democracia. Tú lo decías también, Mati, este voto de los estadounidenses resididos en Chile no fue presencial, sino fue a través de correo y fue emitido ya hace unas semanas. Hablábamos con un par de estadounidenses aquí residentes en nuestro país
país, quienes nos comentaban que ya hace 2 semanas habían emitido el sufragio, ya sea para favorecer a Kamala Harris o también al Partido Republicano, al candidato Donald Trump. Es parte entonces de lo que nos comentaban los estadounidenses aquí en la Embajada de Estados Unidos en Chile. Yo te lo decía, eran 600 asistentes más o menos. Se había invitado, de hecho, de manera formal a diferentes autoridades y, como lo decíamos, ex autoridades. Más de 1000 personas esperaban que llegaran aquí a la embajada. Sin embargo, solamente, bueno, es un amplio número, ¿no? Pero 600 personas pudieron concurrir para diferentes, discursos que se pudieron dar y también trivias. Habían preguntas sobre las diferentes elecciones que se han realizado en Estados Unidos, en donde los participantes pudieron, valga la redundancia, participar en estas preguntas, también encuestas, y ya ahora están los invitados bastante atentos a las pantallas porque justamente se están transmitiendo el proceso que se está realizando ahora en Estados Unidos. Vamos a pasar a revisar las declaraciones en este discurso que entregó la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, sobre el proceso que se está llevando a cabo en su país. Los hemos invitado a todos a la embajada esta noche, no para celebrar la victoria de un partido político ni un candidato en particular, sino más bien para celebrar la democracia con todas sus imperfecciones, para reafirmar nuestro compromiso compartido con los valores democráticos, para reconocer que una democracia sana no se compone únicamente del gobierno, sino también de la sociedad civil, para recordar que el cinicismo, la desesperación y la apatía son amenazas a la democracia. Claro, porque decía entonces la embajadora, es un proceso muy importante el que se está llevando a cabo en estos momentos en Estados Unidos. Los resultados los vamos a conocer en las próximas horas, quizás durante la jornada de mañana o incluso ya 48 horas desde el cierre de las urnas, como pudo ocurrir en 2020. Era parte entonces de lo que decía la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Bernadette Meehan. También hablaba sobre la incidencia y la importancia que tienen estas elecciones también en nuestro país por las relaciones que mantenemos con Estados Unidos, y por eso también le consultamos sobre los eventuales resultados y también proyecciones, y por cierto, la relación que se pueda mantener con Chile si es que triunfa Donald Trump o resulta triunfante la vicepresidenta Kamala Harris. Sobre eso le consultamos a Antonia Urrejola, la exministra de Relaciones Exteriores, quien, con su experiencia nos pudo dar algunas luces de lo que podría afectar, por ejemplo, el triunfo de Donald Trump a Chile en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Recordar también, en el primer gobierno de Donald Trump, sale del Acuerdo de París, entonces es algo que Antonia Urrejola remarcaba en sus declaraciones de probables efectos que pueda tener el triunfo, por ejemplo, del candidato Donald Trump para Chile. Vamos a pasar a revisar entonces esas declaraciones que entregó sobre la incidencia que tiene este proceso electoral en nuestro país. Donald Trump ha hablado, cierto, y permanentemente de que va a tener una política mucho más proteccionista. Eso eventualmente sí puede afectar las relaciones bilaterales, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones comerciales. Me parece que desde la perspectiva de Chile es fundamental tener gobernantes que estén comprometidos con la lucha contra el cambio climático, que hoy día en realidad pasó a ser una emergencia climática. Basta ver las noticias todos los días, y un país como Estados Unidos, si no está comprometido con eso, la verdad es que el futuro es bien negro para el mundo y para países como Chile. Claro, y si bien la exministra de Relaciones Exteriores entonces reiteraba la importancia de la relación bilateral que mantiene Chile con Estados Unidos y el efecto que podría tener, por ejemplo, en el cambio climático el triunfo de Donald Trump. Sin embargo, al consultarle por las proyecciones, dada su experiencia, por cierto, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola comentaba que no se atrevería a proyectar un resultado que, según las encuestas, podría ser bastante estrecho, por lo que prefería entonces callar hasta que el resultado se pueda conocer en Estados Unidos y ya se vea un triunfo de Donald Trump o de Kamala Harris. Como te decía, Mati, también pudimos conversar con los embajadores, por ejemplo, el embajador de Israel en Chile, también el embajador de Ucrania en nuestro país, quienes se refirieron bastante sobre las relaciones que mantienen sus países, que están, recordemos, en guerra con Estados Unidos. Ambos decían que si bien puede ganar Donald Trump o Kamala Harris, lo más importante es mantener las buenas relaciones con el país norteamericano, que en este proceso entonces electoral se va a poder
poder conocer el próximo presidente de Estados Unidos. Ese es el ambiente que pudimos ver durante toda esta tarde, como te decía, con más de 600 asistentes aquí en este evento exclusivo y con única invitación de la embajadora a estas autoridades y exautoridades que pudimos ver durante esta jornada aquí en la embajada. Colomba, ¿y se van a quedar hasta que haya algún tipo de resultado? Porque eso podría ser muy tarde, ya bien entrada la madrugada. Sí, la verdad es que se ha retirado gran parte de los invitados, sin embargo quedan algunos atentos, como ya te decía, a las pantallas, por lo menos para saber los sondeos y también estas encuestas famosas que realizan los medios de comunicación en Estados Unidos para dar de alguna manera una proyección que de vez en cuando, generalmente de hecho, es bastante exacta. Es por eso que podemos aún ver a varios participantes, pero la mayoría por lo menos de las exautoridades y embajadores los vimos retirarse hasta aproximadamente ya una hora. Probablemente puedan esperar los resultados ya a partir de mañana. Bien, muchísimas gracias, Colomba, porque ya también hay algunos resultados que vamos a pasar a revisar, así que muchísimas gracias ahí desde la Embajada de Estados Unidos, toda esa información con lo que está ocurriendo ahí, y nosotros vamos junto a Alicia Contreras, quien está en el wall para mostrarnos de dónde son esos resultados y qué es lo que indican. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Mati, y sí, ya tenemos la primera proyección que hace CNN, que le entrega entonces el estado de Kentucky a Donald Trump y el estado de Vermont a Kamala Harris. De esta forma ya entonces Kamala Harris gana 3 votos electorales, que son los correspondientes a Vermont, y Donald Trump gana 8 votos electorales, que son los correspondientes a Kentucky. Esto es porque ya ambas mesas de ambos estados han comenzado a cerrar y ya empezó entonces el conteo, y CNN entonces ya proyecta que Kentucky va para Donald Trump y que Vermont va para Kamala Harris. Bueno, Kamala ha dicho que no se vayan de las filas porque tienen que mantenerse en las filas los que están ya yendo a votar. Exacto. Que la mesa no puede cerrar hasta que no quede el último para ciudadano para votar, lo mismo que ocurre acá. Y ese ha sido su llamado ahora de última hora. Por lo tanto, todavía, bueno, queda muchísimo porque recordemos que esto empieza a cerrar por horas y aquí se comienza a, digamos, a llegar a la hora del cierre, que son las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Y por la diferencia de hora, entonces eso se va corriendo hacia el oeste. Así que, bueno, California va a cerrar muy tarde. Muy tarde. De hecho, por ejemplo, Georgia, que es un estado bisagra, un estado clave, ya acaba de cerrar sus urnas, a menos que quede gente en las filas. Y es por eso que se cree que podríamos tener información pronto de Georgia también. ¿Por qué Florida está en rosadito? Porque ya comenzaron a contar los votos y están viendo que Florida e Indiana se están inclinando a Donald Trump. Y esto va en coincidencia entonces con las últimas encuestas que señalaban entonces que esos tres estados iban a ser para los republicanos. Hasta ahora es cómo se ha proyectado en cuanto a las encuestas. Ahora, Mati, te quiero mostrar los estados clave para entender entonces cuál es la importancia. Porque en los estados, digamos, los que no son estos 7, ya está prácticamente definido si votan por demócratas o votan por republicanos. Exacto. En cambio, en estos 7 está la interrogante, de acuerdo han sido los resultados anteriores. Por lo tanto, se llaman estos estados bisagra y son importantes porque algunos tienen muchos votos electorales. Exacto, son 7 estados que es ahí donde las encuestas están completamente empatadas y es por eso que ahí los candidatos se enfocaron para hacer su campaña. Esta es la página de CNN y ustedes pueden revisarla. También los invitamos a descargar la aplicación de CNN que tiene el Magic Wall, que ahí también se están llenando los estados. Usted lo puede tener en su pantalla. Exacto. Ahora, son 7 estados claves. Estos 3 estados son el llamado muro azul que desde 1992 han votado por los demócratas. Pero cuando Donald Trump ganó en 2016, ganó con estos 3 estados y espera entonces repetir esta victoria. Ahora, Pensilvania es muy importante porque entrega 19 votos electorales, entonces los 2 candidatos apuntan a ganar Pensilvania. Ahora, si Kamala Harris gana en estos 3 estados, gana las elecciones. Con los 270 votos electorales que necesita para hacerse de la presidencia. Exacto. Ahora, Donald Trump lo tiene más difícil, porque si Donald Trump ganara estos 3 estados,
Aún así... Todavía les faltaría. Todavía les faltaría, ahí lo tenemos, 7 votos. Entonces está obligado a ganar por lo menos en algún estado del llamado Cinturón del Sol. Entonces es por eso que Trump la tiene un poco más difícil, y es que Kamala Harris entonces está apuntando a estos 3 estados electorales. Ustedes pueden entrar a la página y hacer sus distintas combinaciones de qué estados necesita cada candidato para ganar las elecciones. Bueno, incipiente entonces está el cierre de las mesas y la apertura ya de varias de ellas para empezar el conteo de votos, pero nos vamos a ir directamente a Washington para tomar contacto junto a Mónica Rincón. Quiero que me digas dónde estás porque lo encuentro bien increíble. Matilde, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludo también a Alicia y a todos quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile. No fue fácil, le agradecemos la producción a Paula Fariña, pero lo logramos. Estamos no cerca, en la Casa Blanca. A nuestras espaldas está la Casa Blanca, este lugar por el cual están compitiendo tan denodadamente, con tanta fuerza, Donald Trump por volver a ella y Kamala Harris por convertirse en la primera mujer afroamericana. Así que desde el corazón del poder en Estados Unidos, desde el corazón de esa disputa, aquí en la Casa Blanca comenzamos este informe cuando vemos que hay, de hecho, obviamente está aquí el presidente Biden. Eso tiene que ver con la bandera además que está alzada y por supuesto con el aparataje que hay del servicio de seguridad. Hasta hace poco, no sabemos si ya se ha retirado, pero estaba Kamala Harris, vino dentro de una jornada bien agotadora donde estuvo también con el comité de campaña demócrata que la apoya, por supuesto, estuvo con ellos, estuvo visitando locales, estuvo haciendo los últimos esfuerzos, también pasó por un sitio donde llamó ella misma a votantes, porque lo último que se hace hasta el último minuto es hacer contactos, Matilde, con los distintos potenciales votantes para movilizarlos y decirles, les quedan un par de minutos, queda un poco de tiempo, vayan a votar, porque todo aquel que está en la fila, hasta el momento mismo en que el jefe local ve, igual que en Chile, incluso puede ser fuera del local de votación que está en la fila, hasta ese momento tienen que esperarlo él hasta que vote la última persona que está en esa fila. Y hemos visto filas larguísimas. Estuvimos hoy día en la tarde en Washington con personas que demoraron, la verdad, 3 horas en votar, 4 horas en votar y estaban dispuestos a hacerlo. Evidentemente que en una campaña polarizada como la que estamos viviendo, es una campaña donde muchísima más gente se moviliza. El récord de participación lo tiene la elección del 2020 todavía, con un 64,8% de participación. Se apuesta a que va a superar esa cifra según las proyecciones que teníamos temprano también con los analistas y que ya vamos a pasar a revisar. Pero es entonces una campaña muy, muy estrecha, es una campaña, dicen, la más ajustada de la historia. Atención con lo que conversábamos también y lo escuchaba que lo estábamos reportando, siempre es habitual que los primeros conteos sean favorables al candidato republicano porque provienen de las áreas que se cuentan más rápido, provienen de las áreas rurales y que tienen menor cantidad de población. Así que esos porcentajes puede ser que terminen dándole la victoria a Donald Trump, pero hay que tener cuidado y hay que esperar un solo condado, que es como una comuna en Chile, puede dar vuelta toda una elección. Recordemos que en varios de los estados la vez pasada se ganaron o se perdieron, depende de la perspectiva de quien lo esté relatando, por 10.000 votos y no más que eso. Pero como les decía, esta es una historia importante, relevante, con mayúscula, por supuesto, porque va a cambiar el rumbo de un país, según quien sea electo, el del mundo también, evidentemente. Todo el mundo está con la respiración de alguna manera, Matilde, contenida, esperando ver cuál va a ser ese resultado. Pero es también un día importante en Estados Unidos para muchos que por primera vez votan. Estuvimos con Jimena Linconao Gates. Ese es su nombre completo. Una mujer, como ustedes pueden adivinar, chilena, nacionalizada norteamericana y que ha decidido hacer su vida aquí con su esposo, con su hijo, medio gringo, medio chileno, como ella dice, que llegó con una familia de muchísimo esfuerzo y nos conmovimos muchísimo cuando la vimos votar y escuchamos, como es tradicional aquí en este país, que se aplaudiera a quien por primera vez se incorpora a la comunidad democrática. ¿Qué significó este día para Jimena? Ella nos lo cuenta. Y yo llevo muchos años acá, debería haberme hecho ciudadana hace muchos años, pero por una razón la otra, viaje, esto, luego vino COVID y al final me tocó esta elección y fue como ya bien especial. Y no hay mucha gente, está súper relajado. ¿Estabas nerviosa al principio? ¿Qué pensaste? Cuéntame. Me cayó el pasaporte. Lo mismo. Sí, no, muy, o sea, mira, fíjate que está una elección tan simbólica, ¿no? Porque primera vez y probablemente primera vez que una mujer puede ganar. Y yo, siendo inmigrante, haber llegado acá tanto tiempo, pero al mismo tiempo me siento como que si fuera nueva, como si fuera el día que llegué.
Bueno, sin duda, Mónica, emocionante, y habla también del valor que le dan a la democracia al aplaudir a quien se integra como ciudadano votando y emitiendo su preferencia en elecciones como esta, que son tan importantes. Ahora, todavía falta mucho para conocer los resultados. Kamala Harris necesita 44 votos electorales que no tiene. Donald Trump lo tiene más difícil, necesita 51. Sin embargo, ya se comienzan a colorear, fíjate, algunos estados, porque ha comenzado ya rápido el conteo de votos. Eso sí, tú hablabas bien de este espejismo rojo, que es básicamente que los primeros votos siempre suelen ser republicanos, porque los republicanos votan antes, ¿no es verdad? Votan antes, pero además porque las áreas que se cuentan son áreas que se cuentan más rápidos por la cantidad de población también y por la configuración de este mapa electoral. Entonces, por eso que hay que tener cuidado, porque hay áreas más extensamente pobladas que tienen también, obviamente, votación republicana, pero que demora más en caer, como se dice, caer en el sentido que cae la cuenta, que van cayendo dentro del bolsón de lugares contados y sufragados, pero además de sufragados, ya enrolados de alguna manera, ¿no? Y contabilizados es la palabra. Entonces, claro, en esta noche que estamos despachando desde aquí, desde la Casa Blanca, con este edificio que es tan impresionante, ¿no? Y que es tan icónico, tan tradicional, lo hemos visto tantas veces en tantas películas, en tantas escenas, pero que simboliza el poder, el hombre o la mujer, en este caso podría ser por primera vez más poderoso, poderosa del mundo, reside en este lugar, y es un lugar con muchísima historia. Es un lugar también que la verdad hay que recordar esas palabras de Michelle Obama. Ella dijo, cuando llegaron por primera vez un afroamericano aquí a la presidencia, Barack Obama, ella dijo: yo no me olvido nunca, cada día que me despierto en ese lugar, en la Casa Blanca, yo recuerdo que fue construido por esclavos. Claro. Por Mónica, afroamericanos. ¿y qué está esclavos. pasando a Entonces, esta hora ahí en la ahí. Casa Blanca? Mira, en la Casa Blanca, la verdad es que está el presidente Biden en la parte que es como de huéspedes o de reuniones. Siempre hay asesores, hemos visto transitar a gente del personal de seguridad, hay asesores, la gente más cercana evidentemente, hay prensa trabajando siempre. Ustedes pueden ver las tiendas habituales que tienen los medios que están acreditados normalmente acá. Entonces hay transmisiones evidentemente, hay asesores que están todavía trabajando acá, porque claro, esta es una administración que pretende una continuidad, ¿no? Hay que olvidar que Kamala Harris es la vicepresidenta. Sí, y es entretenido de Joe ver Biden, esto. evidentemente. Es entretenido ver esto, Sí, porque uno súper, no tiene absolutamente. acceso a la Casa Blanca, por lo tanto, ahí, claro, estábamos viendo el costado derecho, que está, como tú dices, esta sala de reuniones, está la parte de la prensa, así que aprovechamos de mirar cómo está ahí. Sí, mira, quiero mostrarles un diseñado. poquito del que Samuel nos muestre las tiendas, los puestos de los colegas periodistas que están aquí todos armados para que ustedes puedan ver que es la parte detrás de las escenas. Cuando ustedes ven a los periodistas despachando desde acá, son esas tiendas justamente y esos focos que están instalados como verdaderos estudios de televisión. Y claro, detrás ustedes van a ver lo que van a ver cuando yo me ponga en pantalla, que es la imagen entonces del reportero, del conductor, con la Casa Blanca atrás. Pero sí hay reuniones de asesores, se está siguiendo también desde acá, desde la Casa Blanca, el conteo de votos. Hay comunicación con el comando de Kamala Harris, que recordemos está en Howard University, que es la universidad donde ella asistió, y una universidad además que recibe a todo tipo de estudiantes, pero que surge también en un momento muy importante de la vida de este país, cuando los estudiantes afroamericanos no eran recibidos en todas las universidades, y cuando eran recibidos no necesariamente de buena manera. Por lo tanto, es un símbolo de la diversidad. Bueno, Dato Rosa estudió, entre otros, mucha gente muy famosa, científicos, abogados, pero el actor de Black Panther ahí estudió, pues, y entonces hay una especie de animita que lo recuerda, porque falleció y está en pleno uno de los patios más importantes de Howard University. Quiero que veamos también lo que ha significado, Matilde, este primer día de votación en la vida de Jimena para su esposo norteamericano, muy orgulloso de todo lo que ella ha logrado y por supuesto que con razón. Escuchemos. Estoy muy feliz por ella. Ella se merece votar porque ha estado aquí por mucho tiempo y ha trabajado mucho. Su voz merece ser escuchada. Su voto cuenta. Está en juego hacia dónde va a ir nuestro país en los siguientes 4 años. Quiero estar seguro que el país sea mejor para gente como mi esposa y mi hijo. Sigo apoyando al Partido Republicano. Soy conservador, pero Donald Trump no representa los valores del Partido Republicano. No sé a qué partido representa.
Él está con su propio partido. Bueno, en esta competencia por la Casa Blanca, el lugar donde va a habitar el hombre o la mujer más poderosa o poderoso del planeta, hay una cosa que es interesante. ¿Qué piensan los norteamericanos de su futuro? Y fíjense que en una encuesta de AP que se hizo a 100.000 personas, el 80% sostuvo, Matilde, que decidió su voto en septiembre. Ya en septiembre tenía claro cuál era su voto. 7 de cada 10 cree que el país va por un camino equivocado. Mala cifra para Kamala Harris, que representa, aunque ella quiera despegarse de la administración de Biden, es la continuidad de alguna manera, aunque ella dice que va a hacer cosas distintas. 6 de cada 10 cree que Trump sería un líder autoritario y un poquito menos cree que Kamala Harris podría caer en prácticas autoritarias, aunque es una cifra menor. Y lo otro importante también es que cuando se les pregunta qué es lo que más influyó para tomar la decisión de votar y de por quién votar, el futuro de la democracia. ¿Cómo se lee eso? ¿A quién favorece una respuesta de ese estilo? Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones y 4 de cada 10 dijeron que la economía y los empleos eran lo más importante. Mala noticia en ese sentido para los demócratas, que son los que están manejando la administración. 2 de cada 10 la inflación, 2 de cada 10 la inmigración, 1 de cada 10 el aborto. En general, Donald Trump es visto como alguien que va a manejar, según estas encuestas, mejor la economía y todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con derechos de las mujeres. Kamala Harris le saca bastante ventaja y en otros que tienen que ver con calidad de la democracia. Pero quiero que revisemos ahora, tuvimos la oportunidad, el privilegio de conversar con alguien que no da entrevistas. De veras que es muy difícil, costó mucho, hubo mucha gente que nos ayudó a tender los lazos para conversar con el exalcalde de Washington, un hombre que está muy arriba, evidentemente, en las decisiones, en las conversaciones del Partido Demócrata, muy cercano también a la actual alcaldesa de Washington, y conversamos también con el vicepresidente del Partido Republicano en Maryland. Cada uno da cuenta de por qué cree y quiere que gane su candidato, su candidata, y cuáles son los atributos que le ven. Escuchemos. Creo que Kamala Harris es el futuro no solo del Partido Demócrata, sino el futuro de la política en Estados Unidos. Necesitamos gente nueva en política, necesitamos gente joven en política, necesitamos gente con ideas nuevas. Tiene mucha energía y el trabajo de presidente de los Estados Unidos es un trabajo en el que se necesita a alguien que sea enérgico, que se reúna con gente nueva, que traiga gente nueva al proceso, y creo que esa es Kamala Harris. El país está dividido, pero eso está bien, es una elección. Pero cuando ella asuma el cargo, creo que tiene más posibilidades de unificar al país. Ella es el comienzo de algo y espero que su administración inicie un nuevo proceso de gente nueva y más joven que se involucre en la política, como solía ser. Creo que el presidente Trump probablemente ganará. Creo que ganará en Pensilvania, en Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Nevada. Él respetará los resultados de la elección en una elección justa. Sabemos que en 2020 hubo cosas raras en Filadelfia. Aceptamos los resultados en las elecciones. Este es un nuevo día y creo que el pueblo estadounidense está harto de la alta criminalidad en las calles, los altos precios en las tiendas de comestibles, el alto precio de la gasolina. Creo que el pueblo estadounidense está harto de la economía Biden-Harris, francamente. Tienes a Kamala Harris que dijo quiero hacer esto. Ha sido vicepresidenta 4 años, no ha hecho nada en los últimos 4 años, así que ¿por qué deberíamos darle otros 4 años para que diga lo que debería haber hecho en los últimos 4 años? Bueno, una decisión que ya muchos, como tú decías, Mónica, tienen tomada desde hace bastante tiempo, meses, aunque solo conocimos que Kamala Harris iba a ser candidata hace muy poco tiempo atrás, porque esta ha sido una elección que ha tenido de todo. Pero hoy día votaban los que no habían emitido su sufragio por correspondencia, como se suele hacer en Estados Unidos. Es el día en que se abren las urnas y es el día en que tradicionalmente se va a votar, el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Qué fue lo que pasó durante esta jornada que hicieron los candidatos? Es lo que te invito y los invito a ustedes también a revisar en la nota que preparó Guido Camo. Ha llegado el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, enfrentando a la actual vicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Donald Trump. Aunque varios estados ya iniciaron la recepción de votos anticipados hace algunas semanas, hoy se espera que la gran mayoría de los votantes acudan de manera presencial.
Desde temprano se han visto filas en los centros de votación, con ciudadanos ansiosos por ejercer su derecho al voto y compartir sus impresiones en esta jornada decisiva para el país. I'm definitely for, Donald Trump, obviously. It's important for him to get back in office, for me, to secure our borders, to help our economy, to get back to where we were. I don't want to talk about Trump. I'm not a Trump supporter, but Kamala Harris, of course, we can say a lot about Kamala. She's to me, she's a phenomenal black woman. She would make history if she wins. This would make history for the world. And with her being a woman, empowerment woman, that makes it, I think it's going to make it easy for us. Straight Republican ticket all the way down. And why is that? Border security. Economy's been horrible. Pay raise after pay raise, still can't make ends meet, so. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, se presentó temprano en su centro de votación en Ohio, acompañado de su familia y un amplio equipo de seguridad. Look, I feel good. You never know until you know, but I feel good about this race. I felt good about my own race a couple of years ago when I voted in this exact same spot. Hopefully it goes as well for President Trump and me as it went for me a couple of years ago in the state of Ohio. So, well, look, I think our message is, first of all, we do expect to win, but obviously no matter who wins, half the country, as you said, is going to be at least partially disappointed. I think my attitude is the best way to heal the rift in the country is to try to govern the country as well as we can, create as much prosperity as we can for the American people, and remind our fellow Americans that we are all fundamentally on the same team, however we voted. Por su parte, Donald Trump acudió junto a su esposa Melania a su centro de votación en Florida, donde se comprometió a respetar los resultados y rechazó cualquier posibilidad de actos de violencia. I don't have to tell them that there'll be no violence. Of course there'll be no violence. My supporters are not violent people. I don't have to tell them that. And I certainly don't want any violence, but I certainly don't have to tell. These are great people. These are people that believe in no violence. If I lose an election, if it's a fair election, I'd be the first one to acknowledge it. And I think so far, I think it's been fair. I think there's been a lot of court cases. Both sides are lawyered up. Tanto la actual vicepresidenta Kamala Harris como su compañero de fórmula, Tim Walz, ya emitieron su voto de manera anticipada. Sin embargo, la candidata presidencial participó en un programa de radio en el que abordó los desafíos actuales en materia de inmigración en Estados Unidos. You know, I think that there's no question in anyone's mind. We have to be honest and direct about it. We have a broken immigration system. It's been broken for a long time through, frankly, Democratic and Republican administrations, and we can fix it. The Congress, through the United States Senate, some of the most conservative members came up with a bill which I supported. And sadly, my opponent, when he learned that the bill was happening, told him to kill it, to not do it, because he wants to run on a problem instead of fixing a problem. Tim Walz, por su parte, visitó un restaurante en Pensilvania, donde conversó con algunos votantes sobre su visión del panorama de hoy. Those ads and the work and the on the ground is all geared at this day, these 13 hours, to get folks with the I voted stickers on. This thing's razor close. It's going to run right through here. One vote or two votes per precinct is what it's going to make. First of all, your voice and your agency matters. Everybody matters the same. And contrary to what at least one guy thinks is, nobody's above the damn law. Los resultados siguen siendo altamente inciertos y es probable que esta misma noche no se conozca con claridad quién gobernará Estados Unidos los próximos 4 años. Incluso en el pequeño pueblo de Dixville Notch, donde solo 6 personas votaron, esta mañana las urnas arrojaron un empate entre los dos candidatos, reflejando el mismo equilibrio mostrado por las encuestas. La espera sigue en una de las elecciones más cerradas de los últimos años. Con cada conteo se define el futuro de Estados Unidos y se abre un nuevo capítulo político en esta nación. Bueno, así se está desarrollando esta jornada electoral. Mónica Rincón está en Washington, donde esperará los resultados Kamala Harris en su universidad, la Universidad de Howard, pero donde va a esperar los resultados Donald Trump es en Florida, y ahí está Gustavo Valdés para contarnos cómo se está desarrollando este resto de día que queda para Donald Trump y
con quién va a estar acompañado para esperar los resultados. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Donald Trump está dividiendo su tiempo en tres partes. Primero, con un grupo muy allegado a él, que incluye a Elon Musk y al ex candidato independiente Robert F. Kennedy, quien le dio su apoyo. Ese es el grupo, además de sus allegados más cercanos. Esto es en su club en Mar-a-Lago, aquí en West Palm Beach, donde además hay un grupo de aproximadamente 100 personas. Estas son las personas que donaron dinero, familiares, amigos cercanos que están con el presidente. Una vez que tengan más información, se dirigiría a este centro de convenciones en donde se espera de un discurso. No, lo que tenemos entendido hasta el momento es de que no ha escrito ningún discurso, pero se espera que a cierto punto el expresidente venga a dirigirse a sus seguidores y obviamente al resto del país. En la mañana comenzó temprano, según personas allegadas de la campaña, hablando con asesores, con personas en los estados claves y también saliendo a votar, algo que hizo aquí en West Palm Beach, alentando a sus seguidores a que salieran. Ahora, ¿qué están enfocándose en estos momentos, ya que en varios estados están cerrando las urnas? Lo que están poniendo atención, incluso en aquellos estados que les favorecen, como Indiana, Kentucky, que ya fueron declarados a favor del expresidente, están viendo los márgenes. Si la gente salió a votar en volumen suficiente para él o si están viendo una disminución en los porcentajes comparado con 4 años. ¿Por qué? Porque esta puede ser una indicación de lo que sucedería en los estados claves, donde o les favorece el aumento de votantes o les perjudica. Hasta este momento las encuestas de boca, las encuestas de salida parecen indicar que la economía e inmigración son los temas que favorecen al expresidente, pero también hay gente que salió a votar en cuestiones de democracia y del aborto. Están muy cerradas esta información. No hay una indicación clara en este momento, así es de que mientras vemos los resultados a nivel condado es en donde vamos a ver esos márgenes. Si los márgenes son suficientes para que Donald Trump gane los estados clave o si el tema de Puerto Rico, por ejemplo, el tema de derechos reproductivos, dado que más mujeres salieron a votar en este ciclo, pueda beneficiar a la vicepresidenta. Bueno, es lo que se dice, Gustavo, que las mujeres podrían efectivamente dar la victoria a Kamala dentro de estos márgenes que son tan estrechos. Pero lo que te quería preguntar es por qué Donald Trump no ha dejado a la prensa estar en su comando, quienes están cubriendo efectivamente, porque él no ha permitido, no ha querido acreditar prensa. Dejemos claro, esto fue algo que sucedió en último minuto y en un grupo selecto de medios de comunicación que en los últimos días cercanos a la elección, estas son personas que como cualquier otro reportero tuvieron que hacer su solicitud de manera anticipada, pero cuando llegaron al centro de convenciones les dijeron que no tenían acceso, que les habían quitado las credenciales. Resaltan 2 reporteros, uno de Político y otro de un grupo que se llama POC, que escribieron historias no muy favorables al ex vicepresidente y por eso al parecer, aunque no les hubo explicación, pudiera ser la causa. También recalcar que hubo medios que inicialmente no tenían credenciales y los dejaron entrar, así es que esto parece ser una decisión selectiva de quién entra y quién no. Obviamente es algo a lo que tienen derecho, pero resalta que tan cerca a la votación, la campaña decida no darle acceso a estos periodistas. Bien, muchísimas gracias, Gustavo, por toda esta información. Por cierto que vamos a estar contigo durante más conexiones durante la noche a medida que avance el conteo de los votos y ahí veamos cómo está el termómetro en esa zona, esperando los resultados, lo que es un indicador de la temperatura ambiente más allá de lo que puedan decir las cifras. Así que muchísimas gracias y hasta otro momento, Gustavo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y aquí estamos junto a Alicia Contreras porque hay más resultados, ya se están cerrando rápidamente varios de los estados. ¿Hay sorpresas, Alicia?
Hasta ahora no, pero claro, el conteo está favoreciendo por ahora a Donald Trump, quien ya ganó entonces, según las proyecciones de CNN, 23 votos electorales. Esto porque gana entonces los estados de Indiana, Kentucky y West Virginia, mientras que Kamala Harris sigue con 3 votos electorales porque hasta ahora solo ha ganado Vermont. En estos estados que están pintados más suaves es que se está contando los votos y, por ejemplo, Georgia, que es un estado clave, se están contando los votos, pero y está en celeste porque en rosado, Donald Trump lleva la delantera con el 60% de los votos. Ahora, CNN realiza la proyección y da por ganador un estado cuando ya tiene certeza con un 99% de probabilidades que el perdedor no puede alcanzar al ganador. Y es por eso entonces que si bien Donald Trump está adelantado en Florida, en Georgia y en Carolina del Sur, no lo da todavía por ganador porque todavía falta un conteo de votos. Ahora, Kamala Harris está ganando hasta ahora en Carolina del Norte, que es uno de los estados también clave. Ahí lo vemos, por ejemplo, Carolina del... Que era lo que se esperaba, ¿no? Que fuera Kamala Harris. Perfecto. Sí, 55% va ganando entonces Kamala Harris hasta ahora, mientras Donald Trump lleva un 43% de los votos. Ahora, esto también es interesante, que acá se ve el voto popular versus el voto electoral. Por ejemplo, Kamala hasta ahora lleva 4,500 mil millones de votos, mientras Donald Trump lleva 5.600.000. 4.500.000 versus 5.600.000. 1 millón de diferencia, pero aún así Donald Trump tiene 23 votos electorales. Muy bien. Vamos entonces, volvemos a Estados Unidos, volvemos junto a Mónica Rincón a la Casa Blanca. Sigue en la Casa Blanca, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Bien, es que bien impresionante porque estaba escuchando recién la conversación de 2 asesores que hablaban de que justamente, efectivamente, está el presidente Biden aquí. Eso lo confirma no solo la bandera, sino que la existencia de los autos de seguridad apostados en la Casa Blanca, que es esa ala, ¿no? Ahí la están viendo, nos corrimos un poquitito para que pudieran ver otra ala, y es impresionante de verdad estar aquí y dar cuenta de cómo uno ve pasar personal en el sector de huéspedes, porque claro, esta es la administración que se va. ¿Cuántos se quedan de ella? ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio? Es lo que vamos a ver en los próximos días, dependiendo de quién sea electo o electa, ¿no? Pero mientras seguimos viendo los reportes, seguimos viendo también el movimiento aquí en la Casa Blanca y cómo se va trasladando el poder hacia Florida y hacia la Universidad de Howard, los lugares donde están los comandos de los candidatos que se disputan palma a palma esta elección. Quisiera hacer algunas puntualizaciones, Matilde, respecto de Georgia. Es bien importante decir que el hecho de que esté con 54% y con Donald Trump y 43% Kamala Harris es una mala noticia en sí para Kamala Harris, pero además porque cuando uno compara con el desempeño de Biden ganó los independientes, porque esa cifra que yo les daba se refiere a la proyección que hace CNN sobre los independientes. Y en los independientes la verdad es que Biden le sacó 9 puntos a Trump y 11.000 votos en Georgia. O sea, se estaría dando vuelta respecto a los independientes Georgia, y eso es malo, muy malo para Kamala Harris, pero de nuevo son todavía resultados iniciales. Pero ojo, de los 7 estados clave, hay 3 que no entregan el registro dividido entre republicanos, demócratas e independientes. ¿No es un marcador definitivo el sector político? No, porque hay muchos que pueden ser republicanos y votar igual por Kamala Harris, o ser también demócratas y votar por Donald Trump, que es algo que hemos visto que ocurre menos. Los independientes son siempre un campo incierto, por eso es interesante mirarlos a ellos. Y en este caso las noticias de Georgia no son buenas comparativamente con el 2020 para Kamala Harris. Quisiera también contarles que cuando uno empieza a ver el desempeño en cada una de las zonas, uno puede hacer fácilmente el siguiente resumen, Matilde. Aquí tengo el apunte en el que me ha ayudado, siempre me gusta dar los créditos, nuestro compañero, nuestro editor digital, Sebastián Rivas. Y la cosa va así, entonces: Indiana, arriba Trump; Kentucky, arriba Trump; Georgia, arriba Trump; Florida, arriba Trump; Carolina del Sur, arriba Trump; Virginia, arriba Harris; Vermont, arriba Harris; New Hampshire, arriba Harris. Lo otro que es importante es que en Georgia faltan los principales condados de Atlanta, eso es muy relevante, y sus alrededores, que son una fortaleza demócrata. Así que atención con eso, cuando empiecen a entrar estos votos de Atlanta,
de suburbios también, que son en ese sector muy demócratas. Vamos a estar atentos a aquello porque podría producirse algún movimiento de aguja. Trump está teniendo resultados mejores que el 2020 en zonas rurales, más rurales, unos 2 puntos por arriba, según los últimos análisis que podemos revisar. Así es que hay que tener atención. Y otra cosa muy importante es que se acaba de proyectar que Jim Justice, republicano, se va a quedar con el escaño que ocupa Joe Manchin, que es un golpe muy, muy duro para el Partido Demócrata y que acerca entonces, si esto se confirma, a los republicanos al control del Senado. Recordemos, se renueva también, Matilde, 1/3 del Senado y toda la Cámara de Representantes. Hoy día en el Senado hay mayoría demócrata y eso, según las proyecciones, podría cambiar. ¿Hay que esperar? Sí, hay que esperar. Pero es difícil para los demócratas la carrera en el Senado. ¿Por qué? Porque ellos, de los sillones que hay en juego, de los 33 que hay en juego, defienden 19. 10 el Partido Republicano y los otros 4 son independientes de tendencia demócrata. Por lo tanto, obviamente que el que más defiende es el que más arriesga y al que peor le puede ir por naturaleza de una elección así, ¿no? Los republicanos están defendiendo 10 escaños, los demócratas entre 19 y 23 según cómo se cuente. Y ya tenemos un caso que es complicado, que es complejo. Quisiera que revisáramos también lo que hemos visto que son las opiniones de nuestros analistas respecto de qué va a pasar, por ejemplo, con la participación electoral. Conversamos con Ricardo Zúñiga, él fue miembro del staff principal del Departamento de Estado y esto fue lo que nos dijo. Si Trump pierde en Carolina del Norte, sería muy difícil para él ganar. Él hasta podría ganar en un estado del norte que tradicionalmente es demócrata y todavía perder por ese conteo. Entonces ese es importante. Pennsylvania, si Kamala Harris gana Pennsylvania, tiene más o menos el 85% de certeza de ganar toda la elección. Y si Trump gana Pennsylvania, es casi seguro que él ganaría toda la elección. Esa es una ventaja que ellos tienen, los republicanos tienen, que ahora está en disputa. Están en disputa estados que tradicionalmente eran democráticos. Ahora, el inverso también es cierto de nuevo. A partir del 2020, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, estados tradicionalmente que votan republicanos, para republicanos, ahora están en disputa también. Mucho mejor la selección que hizo Laura Soto, la verdad, de las opiniones junto a Nicolás Calleja, nuestro productor ejecutivo top de CNN Prime, porque la verdad es que le preguntamos a ambos analistas sobre la participación y también justamente a Ricardo Zúñiga lo que él nos decía, las combinaciones. Pensilvania. Bueno, estamos en la Casa Blanca, ¿no, Matilde? ¿Tú sabes cuál es la calle, la dirección de la Casa Blanca? ¿Cuál es la calle? Pensilvania. Sí, pues exactamente, Avenida Pensilvania. Entonces, por eso se dice que el camino que lleva a Avenida Pensilvania, o sea, a este lugar dentro del cual estamos, pasa, no sé si necesariamente, pero preferentemente por el estado de Pensilvania. No se olviden de eso, esos tips ayudan también entonces a entender cuáles son los estados más importantes. Y claro, esa combinación es clave. Tener Pensilvania es como un respiro, decía uno de los analistas, de los asesores de Joe Biden, decía, el momento en que se gana Pensilvania es como un alivio, no es una garantía, pero es un gran alivio. No tenerlo pone la cosa no imposible, pero muy cuesta arriba. Y Kamala Harris sabe que necesita, ojalá, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Esos 3 estados que son los que conforman el muro azul, que es azul, el partido de los demócratas. Pero le preguntamos efectivamente respecto, Matilde, de la participación a John Felix, que es otro de los analistas con los que hemos estado conversando durante la jornada, y él lo va a explicar mucho mejor, pero atención porque no es solo cuánta gente participe, si participa más se supone que favorece más a Kamala Harris, sino que hay que fijarse en otras cosas más y de eso nos cuenta John Felix. Sí, la participación va a ser muy alta. Eso yo puedo decir a ciencia cierta. Estamos a las 11 de la mañana aquí. Las urnas están abiertas aquí en Washington hasta las 7 de la noche. Y yo creo que nosotros aquí en Washington, pero también en todos los estados, vamos a ver mucha participación porque francamente esta es una campaña que ha entusiasmado a muchos, que ha sido por el disgusto de muchos, pero todo americano quiere su voz, pues, presentado ahí en las urnas. Hay algunos que van a votar porque están de verdad entusiasmados, los republicanos a favor de Donald Trump, los demócratas a favor de Kamala Harris, pero hay algo aquí también, el voto rechazo. Una mayor participación, ¿a quién le beneficia? ¿A Donald Trump o a Kamala Harris? No, a Kamala Harris, indudablemente.
Vamos a ver entonces si esas largas filas terminan reflejando o gente que fue a último momento a votar o personas que definitivamente se incorporaron como nuevos votantes. Hay que decir que son 240 millones de norteamericanos los habilitados para sufragar en esta elección, pero ya más de 40 millones lo hicieron con un voto anticipado. Un voto que hay que contar y que tradicionalmente, Matilde, uno decía, favorece a los demócratas. Eso dice la historia, ese voto anticipado, y por eso hay que esperar hasta el final. Cada voto cuenta, se llamaba la campaña, y cuenta en cada voto de los demócratas el 2020. ¿Por qué? Porque decían tienen que contar hasta el final nuestros sufragios, porque los últimos que llegan nos pueden favorecer a nosotros. Ahora Donald Trump ha cambiado estrategia durante esta campaña y llamó e incentivó al voto anticipado. Por lo tanto, otro elemento más de incertidumbre en esta apretada y estrecha carrera. Bien, Mónica, muchísimas gracias por este estupendo despacho desde la Casa Blanca. Qué mejor, CNN Chile ahí en la Casa Blanca. Así que muchísimas gracias por toda esta información. Por cierto que seguimos en contacto porque después de CNN Prime tenemos un especial contigo, ¿cierto?, con Alicia, con Fernando Paulsen y con analistas también para seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que tiene consecuencias en todo el mundo, y por eso estamos tan atentos. Muchísimas gracias, y a esta hora nos vamos con Alicia Contreras en el Magic Wall para saber efectivamente qué es lo que está pasando a esta hora de la noche. Así es, Mati. Seguimos entonces con 23 votos electorales para Donald Trump y 3 para Kamala Harris. Pero ahondemos un poco en lo que decía Mónica Rincón en cuanto a Georgia. Efectivamente, Georgia es un estado clave que en la elección pasada la ganó Joe Biden. Entonces, si es que Donald Trump logra ganar este estado, sería un estado que se da vuelta. Y acá, según un exit poll que hizo CNN, en Georgia el tema que más les interesa es la economía. Donald Trump se ha enfocado en la economía y ha criticado a Joe Biden y Kamala Harris por su manejo entonces de la economía. Es que efectivamente aumentó la inflación y también la tasa de desempleo, y es por eso entonces que podría quizás estar afectando Georgia, y explicaría entonces los resultados en los que va adelantando Donald Trump con 61,5% de los votos, y Kamala Harris queda atrás con un 38% de los votos. Ahora, Kamala Harris está liderando en Carolina del Norte, que también es un estado clave y que es parte, junto a Georgia, también Arizona y Nevada, del cinturón azul. Todavía no tenemos detalles hasta ahora del cinturón del sol, y no tenemos detalles desde el muro demócrata, el muro azul, que es Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que serían los estados claves a los que apunta Kamala Harris para ganar esta elección. Bien, Alicia, muchísimas gracias por esta actualización minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cuando ya comienzan a cerrarse varios estados, varias mesas de varios estados. Nos vamos a la pausa a esta hora en CNN Prime y ya estamos de regreso en CNN Chile. Siga junto a nosotros, noticias, solo noticias. Esperando que los hermanos Gallagher no se peleen nuevamente, eso sí. Bueno, así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Gracias por habernos acompañado, pero sigan junto a nosotros porque después de CNN Tiempo estamos de regreso para revisar, seguir con los ojos puestos en Estados Unidos hasta varias y pasadas horas de la madrugada, así que siga junto a nosotros en esta transmisión especial de CNN Chile. Martes 5 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.